Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Cipro Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, sí, ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y me siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones. Tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les extendemos un respetuoso saludo. Mi nombre es Oscar Conde y tendré el honor de guiarlos durante esta sección educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada ISO 18788 del 2015. Hoy con nuestra sesión, lo que impulsó este 2025 y lo que potenciará el 2026, el sistema de gestión de operaciones en seguridad privada. Les invitamos amablemente a mantenerse atentos y participar activamente en este evento virtual. Pueden utilizar el chat de preguntas para planear cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Recordamos que durante el desarrollo de la sesión o al cierre, dedicaremos un espacio para responder las preguntas formuladas. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro experto líder de esta comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales, con experiencia de más de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, oficial en el grado de teniente coronel de la Reserva Activa. Entre su cargo fue el jefe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional de Colombia, asesor internacional del Gobierno de Guatemala, instructor y profesor de la Cruz Roja Colombiana y el Consejo Colombiano de Seguridad, conferencista internacional, docente universitario y actualmente asesor en temas de seguridad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctor Valencia, muy buenos días. Es un gusto contar nuevamente con su participación. Bienvenido. Hola Oscar, muy buenos días a todas las personas a lo largo y ancho del país que nos están acompañando a través de estas comunidades de conocimiento. Bueno, estamos culminando este año, esta vigencia 2025. Quiero de antemano desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año. Pero tenemos que cuidarnos mucho. Realmente en esta época hay un ostensible crecimiento
de grupos delincuenciales y criminales. Tres variables que tenemos que tener cuidado en esta Navidad, lo que son los ciberdelitos, los atracos y la extorsión. Entonces, realmente en esta época tan bella que es de compartir en familia, cuidémonos un poquito y veamos que todo lo que ustedes aprenden en el marco de esta capacitación, que es el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada, de qué hacer y cómo realmente poder exigir a esa empresa de vigilancia que nos cuida y cómo saber qué tienen que saber ellos, esto está muy asociado con riesgo público. Y es muy importante que en estas Navidades realmente nos cuidemos todos. Recordemos un poquitico que hemos visto en la vigencia 2025. Y la primera sesión que tuvimos fue esta sesión que ustedes están viendo. Legítima defensa y el uso de la fuerza. ¿Cómo aplica en Colombia? Y ejemplos prácticos para ser atendidos. Y cuando hablamos de lo que es la legítima defensa, que es ese artículo 32 que se llama ausencia de responsabilidad penal, hablamos de esos aspectos que ustedes están viendo. La necesidad de la defensa de un derecho propio ajeno, agresión actual inminente, agresión injusta y proporcionalidad entre la agresión y defensa. Entonces, digamos que en sí, la legítima defensa encierra tres grandes principios. Y es, en primer aspecto, es defender un derecho propio y ajeno. Derecho propio frente a un tema como el hurto, defender mi propia integridad física, frente a un tema de extorsión, secuestro, atraco. Defender uno ajeno, de mi hijo, de mi esposa, de mi familiar, de la persona, del compañero del trabajo. Entonces, defender eso frente a una agresión actual e inminente. Entonces, primero, defender un derecho propio ajeno. Dos, frente a una agresión actual e inminente, caballeros y damas. Cuando hablamos de esa agresión actual e inminente, actual es que ya la persona tengo encima, está con el arma, con el cuchillo, con el palo, con la piedra. E inminente, que siento esa amenaza. Entonces, ahí vamos dos criterios grandes. Y la tercera, frente a esa agresión injusta, hablamos de la proporcionalidad. Cuando hablo de la proporcionalidad en legítima defensa, y entendamos una cuestión, que eso aplica para todos, pero el hombre de vigilancia, el hombre de seguridad, es una persona que está preparado, está entrenado, está capacitado y que sabe qué hacer. Entonces, acá viene el tema de proporcionalidad frente a esa agresión. Entonces, responder de forma proporcional frente a la agresión que me están haciendo. Entonces, la legítima defensa es un concepto a nivel mundial y tiene esos tres aspectos que son de una ardua consideración. Aplica para cualquier persona frente a un tema que se sienta su vida está en peligro. Pero el hombre de vigilancia tiene que saber e interpretar lo que es la proporcionalidad de la defensa frente a la agresión. Entonces, con eso quisimos iniciar en el año 2025 explicando este concepto y con algunos ejemplos para que se pudiera entender de cómo es la proporcionalidad en el marco del servicio de la vigilancia. Entonces, tenemos que entender lo que no era lo mismo una persona, el hombre de vigilancia, estar en una farmacéutica, por ejemplo. En el país tuvimos una situación muy compleja con los centros de salud y la venta de medicamentos. Entonces, llega la persona con una comorbilidad a exigir sus derechos. La persona que está agresiva porque tiene un fuerte dolor con su bastoncito de 60 años y no le entregan sus medicamentos. Una persona se pone agresiva y comienza a pegarle al vidrio. Señorita, atiéndame, por favor. Y la persona, entonces llega el hombre de vigilancia de seguridad privada. Entonces hay que entender la proporcionalidad. Hay que entender la situación psicológica de esa persona. Entonces mirábamos en un principio cómo era la legítima defensa y el uso de la fuerza frente a una situación así, frente a un cliente agresivo, inestable. Entonces teníamos que saber la proporcionalidad de nuestra actuación. Y vemos que ese hombre de vigilancia tenía que verbalizar, decir, señor, calme, un momentico, ya lo van a atender. Y cómo tenía que ser esa actuación. Y eso fue con lo que iniciamos en este año. La segunda sesión fueron los comportamientos contrarios a la convivencia y las formas de proceder. Miramos lo que fue la ley 1801. En el marco de esta ley, que es el mal llamado Código de Policía,
pero que su nombre técnico es Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entonces, ese Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana es un instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes y las autoridades para corregir y prevenir los comportamientos que afectan a la convivencia. Entonces, hablamos de lo que son comportamientos que en algún momento se pueden dar, como el ruido, la bulla, la necesidad de un traslado por protección por esa persona inestable, y cómo el hombre de vigilancia debe apoyarse con la policía y conocer a profundidad esos comportamientos contrarios a la convivencia. Y cuando esa persona, ese señor, ya un adulto, con una situación, una comorbilidad, una enajenación mental, pues se hace necesario en un momento dado llamar a la policía, no para encarcelarlo, para calmarlo, somos preventivos. ¿Y cómo se hace necesario que todos conozcan un poco de esta normatividad? Porque por eso es que es Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Frente a las situaciones que nos rigen en el día a día y que debemos conocer y cómo debemos poder aplicar esta norma para que haya convivencia y seguridad, y cómo el hombre de vigilancia se apoya con la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, para lograr que haya comida en los conjuntos residenciales, en la fábrica, en las industrias, y que la policía sea un gran apoyo para ese servicio. La tercera sesión, derechos humanos para un excelente servicio, casos prácticos. También en esta sesión tercera, complementaria a todo lo que venimos viendo, miramos los conceptos de derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, miramos derechos humanos, el actuar propio bajo lineamientos de la Carta de Derechos Humanos, que es esa primera parte de nuestra Constitución Política de Colombia. Y miramos unas recomendaciones. Se debería buscar asesoría legal antes de ejecutar operaciones de seguridad en cualquier ambiente particular. Miramos que la ISO 18788 es la única ISO que habla sobre temas de vigilancia y seguridad privada y tiene un énfasis muy especial, derechos humanos. Y entendíamos cómo el hombre de vigilancia, realmente su proceder, su actuar, tiene que estar en el marco de derechos humanos. Ya el tema de derecho internacional humanitario sí aplica en algunos estados, en Colombia no. En Colombia el derecho internacional humanitario solamente lo actúa es el Ejército de Colombia y algunos grupos de la Policía Nacional. Y que el hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que actuar siempre en el marco de derechos humanos. La sesión 4 era el programa de riesgo público, estrategia de articulación integral frente a las amenazas. Y miramos qué es el riesgo público. Esta comunidad, esta ISO, la 18788, tiene una gran articulación con el tema del riesgo público, con la comunidad que dirige la doctora Paola Ramírez, que este año va a tener la oportunidad de estar acompañándola a ella en algunas sesiones que se van a ver. Pero el riesgo público, ¿qué es? Ejercicio de actividad laboral por situación o acto, los trabajadores pueden verse afectados en su integridad física o mental, debido a una acción antrópica intencional. Asimismo, incluye la afectación de bienes, como pueden ser tecnológicos, sistemas, muebles, inmuebles y medio ambiente. Entonces, el riesgo público es el riesgo laboral que más se le materializa al hombre de vigilancia y seguridad privada. Y miramos qué protocolos se tenían que tener frente al riesgo público y que servían para todas las empresas en forma general. Entonces miramos qué hacer en caso de una amenaza de atentado terrorista, qué hacer en caso de un artefacto explosivo, qué hacer frente a un tema como hostigamiento, disparos a las instalaciones, frente a un secuestro de instalaciones, frente a un tema que se tiene que entender y son las brigadas de emergencia. El hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que estar muy bien articulado, tiene que entender y comprender los protocolos internos de la organización. Ellos tienen un conocimiento general sobre temas de seguridad de instalaciones, seguridad física. Pero digamos que para tener una seguridad integral, tenemos que articular la empresa de vigilancia con todo el programa de riesgo público que tenga la organización y la empresa. Miramos la sesión número 5, el programa de transparencia y ética empresarial, un tema muy vigente, articulado con el tema de SARLAP, el sistema de prevención frente a lavado de activos y de lo que tiene que ver con la financiación al terrorismo. Entonces, el programa de transparencia y ética empresarial nos habla que lo aterrizan todas las superintendencias y que las empresas, tanto
más todo privadas, pero también las públicas, tienen que implementar hoy en día, buscando que esas fuentes, que es el lavado de activos y la financiación al terrorismo, que afecta fuertemente al hombre de vigilancia, porque lógicamente las empresas de vigilancia en un momento pueden ser utilizadas o pueden no percibir que su servicio se está prestando en estos dos grandes temas, para lavar activos y financiar el terrorismo. Entonces, las empresas de vigilancia tienen que implementar este programa de transparencia y ética empresarial. ¿Y qué habla este programa de transparencia y ética empresarial? El PTE. Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia y control adoptarán el programa de transparencia y ética empresarial, que incluya mecanismos y normas internas de auditoría. Entonces, todo lo que es la ISO 18788 busca que el hombre de vigilancia sea un hombre integral en seguridad. Y cuando hablamos de integralidad, hablamos del programa de transparencia y ética empresarial, hablamos de que tiene que implementar también el programa de riesgo público, tiene que ser parte de eso que se implementa en las organizaciones, y por eso también esta sexta sección hablamos de gestión del riesgo en el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Y hay que entender algo muy importante, cómo todo eso está concatenado. En el capítulo número 6 de la ISO 18788 nos habla de esta norma, la ISO 31000 del año 2018, y que es su segunda edición. Y hablamos que en esa ISO 31000 del 2018, hablamos que es una norma internacional que establece directrices para la gestión de riesgos en las organizaciones. Proporciona un marco completo y sistemático para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. Esta norma es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier sector o de cualquier contexto. Se basa en los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión de riesgo. Entonces, qué importante cuando nosotros tenemos una matriz IPER. Identifico peligros y valoro y evalúo esos riesgos. Y miramos que en el marco de lo que es seguridad y salud del trabajo tenemos la GTC 45. Esa GTC 45 tiene 7 estructuras de peligros. Entonces hablamos de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. En condiciones de seguridad está el peligro público. Y que de todos estos peligros que tenemos asociados, la empresa de vigilancia desarrolla su matriz de peligros y riesgos. Pero esa matriz de peligros y riesgos, que está generalmente construida en el marco de esa ISO 31000, no choca con la GTC 45. Las dos pueden ser complementarias. Y las dos nos permiten realmente buscar que la empresa tenga una muy buena gestión del riesgo, esa probabilidad, esa consecuencia, ese nivel de severidad. La única diferencia, para que lo tengamos muy claro todos, es que la ISO 31000 usted establece los criterios. Ya en la GTC 45, la guía nos dice cuáles son los criterios a definir. En riesgos laborales está hecho mucho para el ser humano. La ISO 31000 abarca otros temas como la seguridad física, la seguridad de los sistemas, la seguridad de instalaciones. Entonces abarca un poco más. Entonces esa es la gran diferencia, pero las dos son complementarias. Vámonos con la séptima sesión. En la séptima sección que vimos este año fue la lista de chequeo para la implementación del sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Entonces, esa lista de chequeo nos permitían los 10 numerales de la norma, cómo las podíamos aplicar. Entonces, hablamos que esos 10 numerales, y recordemos cuáles son. Especialmente los capítulos 1 y 2 nos hablan del contexto de la norma, por qué fue construida. Habla de Montrose, habla de derechos humanos, habla de derecho internacional humanitario, habla de esa guía de buenas prácticas que es de las Naciones Unidas. Ahí nos hablaba un poco de todo lo que era en ese capítulo 1 y en el capítulo número 2. Ya el capítulo número 3 de la norma nos hablaba sobre algunas definiciones y conceptos muy importantes que tienen todas las ISO. El capítulo 4 de la norma ya nos habla de contexto interno, contexto externo. Contexto interno nos ayuda a verificar cuáles son nuestras vulnerabilidades. Contexto externo, cuáles son esas amenazas que pueden afectar la empresa.
También miramos en el capítulo 4, habla también de lo que tiene que ver con el sistema de gestión, de cómo se implementa el sistema de gestión. Habla de las partes interesadas. Entonces, miren qué importante cuando recordamos todo lo que tiene que ver esa lista de chequeo de que tenemos que implementar para poder que nuestro sistema de gestión realmente cumpla con todos los diferentes criterios y estándares que nos obliga esta norma. El capítulo 5 habla de liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo de la alta dirección? ¿Cuál es cómo podemos definir ese liderazgo que tiene que tener, lógicamente, esa alta representación o ese alto gobierno y también establecer su despliegue? Ya el capítulo 6 es planeación y capítulo 6 hablamos de gestión del riesgo. Entonces, ahí nos lo establecen y nos lo documentan. Capítulo 7, los recursos, las necesidades y los recursos para la implementación del sistema de gestión de operaciones de seguridad. En el capítulo 7 también hablamos de las habilidades que tiene que tener un hombre de vigilancia y seguridad privada. Habilidades blandas, esa capacidad de gestionar su salud mental, por un lado, y por otro lado, también cómo gestionar esas situaciones que se le van en el día a día, por ejemplo, con un cliente agresivo o en un momento dado, cuando tiene que hacer el uso de la fuerza y cómo ese uso de la fuerza tiene que ser proporcional con la amenaza. Eso lo miramos en el capítulo 7. Capítulo 8 ya es todo el tema de la operación. Ahí se nos enseña lo que es legítima defensa, el uso de la fuerza, la articulación con los organismos de seguridad, la uniformidad, y nos habla de un punto muy importante, las emergencias. Como el hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que saber sobre emergencias, especialmente antrópicas. Pero en un momento dado, ellos son primer respondiente. Y como primer respondiente, pues tienen que saber sobre primeros auxilios. Y cuando un hombre de vigilancia tiene esa capacidad de hacer el uso de la legítima defensa, el uso de la fuerza, tiene que saber de primeros auxilios en el marco de esos derechos humanos. Entonces, eso era lo que explicamos un poco en esta sesión, esa lista de chequeo para el cumplimiento de todos los diferentes numerales. Ya el capítulo 9 son herramientas de seguimiento y medición. Entonces, ¿cómo realmente podemos verificar que nuestro sistema de gestión esté siendo medido, cuantificable? ¿Qué herramientas tenemos para verificar que no se esté cumpliendo ese cuadro de mando integral, esos indicadores? Y ya el capítulo 10, la mejora continua. Esos sistemas son vivos y se articulan con el sistema de gestión ambiental, con el sistema de gestión de la calidad, con todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, era como esa lista de chequeo que debemos hacer para poder implementar nuestro sistema de gestión de operaciones de seguridad. La sesión número 8 era el sistema de control de prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y ahí hablamos de la que era el SARLAF. Y el SARLAF es el sistema de administración de riesgos, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y como el hombre de vigilancia, y hablamos de la integralidad de la seguridad. Entonces, cuando hablamos de integralidad de la seguridad, el hombre de vigilancia no solamente es la persona que abre o cierra la puerta, que dice que ingresa o no ingresa a las instalaciones, que verifica que realmente las personas tengan todos los cánones de cumplimiento para ingreso, o los vehículos, o las motos, la correspondencia, sino que un hombre de seguridad debe saber sobre todos esos aspectos. Tiene que saber de riesgo público, tiene que saber sobre el sistema de administración de riesgos, sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tiene que verificar un ROS, un reporte sospechoso, y que la UIAF, otra entidad muy importante, que es de inteligencia financiera. Entonces son aspectos que todas las personas que trabajamos en temas de seguridad debemos conocer. Entonces hicimos un paralelo, algo muy básico, muy sencillo, pero que era el SARLAF y cómo se aplicaba y qué teníamos que conocer, ¿ok? La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la que hoy nos da los lineamientos para implementar un SARLAF. Veamos también la sesión número 9, Sistemas Integrados de Gestión y Articulación con la ISO 18788 del 2015.
Y miramos que el sistema de gestión integral siempre va a tener esta estructura, este bolograma como tal. ¿Y cómo entendemos este bolograma? Que tenemos talento humano, tenemos unos procesos y procedimientos que desarrollan el personal. ¿Y qué es lo más importante en cualquier organización? Su gente, su talento humano, y gestionamos ese talento humano, sacando lo mejor, duro con los... Entonces, esa gestión por competencias, y hablamos de que esa gestión por competencias, esa gestión del talento humano, tiene que conocer perfectamente esos procesos, y esos procesos, cuando realmente tiene un nivel de criticidad alto, tiene procedimientos, tiene guías, tiene manuales, tiene indicadores para medir esos procesos, procedimientos. Y que ese personal que maneja esos procedimientos, esos manuales, esos procesos, tienen que estar orientados a ese direccionamiento estratégico, esa visión de futuro. Y tenemos que tener ese direccionamiento estratégico, lógicamente esos escenarios prospectivos, esos escenarios deseados a donde tenemos que llegar. Entonces las organizaciones, sean públicas o privadas, tienen que tener muy claro ese direccionamiento estratégico, esa visión de futuro. Tienen que tener esa meta estratégica grande y audaz, hacia dónde nos proyectamos, y que sus procesos se orienten a esa estrategia organizacional. Y los procesos que nos dicen qué hacer en el día a día. Entonces tenemos personal competente, idóneo, con habilidades blandas, que sepan muy bien, sean profesionales, con experiencia en el manejo de sus procesos y procedimientos, orientados al direccionamiento estratégico de la organización, va a generar creación de valor. Y creación de valor, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por esto? Que le está dando ese plus y que va a lograr sobrevivir. Va a tener ese aspecto fundamental que permite que las empresas permanezcan en el tiempo y crezcan a nivel de adaptabilidad. El direccionamiento estratégico de las organizaciones hoy en día debe tener una orientación al uso de las tecnologías, de esa inteligencia artificial, apropiarla, no tenerle miedo y capacitar nuestro talento humano para que cada día tengan mayor experiencia, mayor conocimiento y que nuestras empresas sepan articular esos sistemas integrados, que es los que ya hemos mencionado: calidad ambiental, seguridad y salud del trabajo, seguridad de la información, ISO 18788, que es la ISO específica para empresas de vigilancia y seguridad privada. Y llegamos a la sesión número 10, prevención de riesgos laborales en el sector vigilancia. En esta sesión miramos lo que era la salud laboral del hombre de seguridad y miramos que la vigilancia privada representa una actividad de alto riesgo, dado que los profesionales del sector están expuestos a múltiples amenazas, entre ellas las agresiones, incidentes laborales y problemas de salud. Para mitigar esos peligros resulta fundamental que las compañías adopten protocolos de seguridad adecuados. Entonces, esta fue nuestra última sesión que dimos en esta vigencia 2025. Todo concatenado, todo estructurado. Si sumamos lo que dimos en el 2024, que el 2024 fue desglosar cada numeral de la norma, más estas 10 de este año, podemos ver que ya el hombre de vigilancia, y hay que tener en cuenta algo muy particular, que cada capacitación que participa, usted puede descargar su certificado de que participó. Entonces, en este momento usted ya tendría 20 certificados. Y ustedes en este momento también pueden ver la repetición de cada uno de estos capítulos, de cada una de estas sesiones en YouTube, si en algún momento se los perdió. Entonces, es importante cada día fortalecernos en nuestro conocimiento, en nuestra normatividad. Entonces, esta comunidad no es solamente para el hombre de vigilancia y seguridad privada. Establecemos criterios que marcan un énfasis especial: seguridad integral. Entonces, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando, conozcan nuestra comunidad, compártanla y aprendamos un poco más sobre seguridad integral. Pero bueno,
Esto fue lo que vimos en el 2025, entonces ya hablé. 2024 desglosamos la norma, en 2025 vimos temas asociados que servían para la implementación de la norma y sobre temas de seguridad integral. Ahorita les tengo la sorpresa. ¿Qué vamos a ver en el 2026? Es invitarlo a que nos sigan acompañando. Y ahorita les vamos a mostrar los 10 temas que vamos a ver en este 2026, para que no se desconecten. Sigan capacitándose con nosotros desde su aire, de su compañía de seguros, de todos los colombianos, que es positiva. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver en este 2026? Estos son los 10 temas, vamos a desglosarlos un poquitico. Vamos a ver que una sesión número 1 va a ser condiciones de seguridad, lo que debe saber el hombre de seguridad para brindar los centros de trabajo. Entonces, personas, prevencionistas que nos están viendo, vamos a mirar qué debe tener esos aspectos de seguridad, instalaciones de seguridad física. Sesión 2, cuidando al hombre de vigilancia, prevención desde seguridad en el trabajo. Vamos a mirar cómo podemos cuidar a ese hombre que nos cuida. Sesión 3, protocolos y procedimientos para implementar en la vigilancia y seguridad privada. Vamos a mirar qué son esos protocolos que además tenemos que tener y que muchas veces no son tan claros. Esa sesión 4, articulándonos para prevenir riesgos, autoridades, empresas públicas y privadas y empresas de seguridad. Vamos a mirar esa sesión número 5, análisis de contexto, cómo entender las amenazas y vulnerabilidades de las empresas de seguridad privada. Le vamos a hacer un énfasis especial, cuáles son los riesgos emergentes que hoy en día tenemos que tener. La sesión número 6, protocolos de actuación del hombre y vigilancia frente a emergencias naturales y entrópicas. Sesión número 7, protocolo de actuación en caso de disparos y hostigamiento en los centros de trabajo. Sesión número 8, protocolo de autoseguridad del hombre de vigilancia, que hace frente a personas agresivas y violentas. Y la sesión número 9, derechos humanos y la ausencia de responsabilidad penal, cómo entenderla y formas de proceder. Vamos a volver a desglosar un poco ese artículo 23, pero vamos a ver ejemplos nuevos y cómo se va transformando las amenazas. Y la sesión número 10 va a ser salud mental al hombre de vigilancia y seguridad privada. Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a ver en esa primera sesión? Cuando ya tengamos todo lo que vamos a, ya sabiendo que vamos a desarrollar en esta vigencia 2026. Y quise comenzar con las condiciones de seguridad, lo que es el hombre de seguridad para brindar los centros de trabajo. Acá el énfasis para el hombre de vigilancia, pero usted, querido prevencionista, ¿qué realmente usted puede exigir a la empresa de vigilancia? Y vamos a verlo en 7 grandes aspectos. ¿Qué competencias del personal tiene que tener el hombre de vigilancia? Habilidades fuertes, habilidades blandas. ¿Cómo manejar? Porque si tenemos un hombre de vigilancia agresivo, que no tiene esa prudencia, que no sabe manejar situaciones, pues lógicamente puede generarnos el negocio a la organización. Tenemos que tener hombres con una gran capacidad de tolerancia, de percepción para manejar situaciones de riesgo. Las competencias del personal, ¿cuáles deben ser esos aspectos de ingreso de personas a instalaciones y que nunca se nos pueden olvidar? ¿Cuáles deben ser los parámetros de ingreso de vehículos? De la seguridad física y en forma general, el nivel de vetustez, de esas paredes, de esas serpentinas, qué lugares son vulnerables que nos afectan a la seguridad de instalaciones. La seguridad tecnológica. Realmente nuestras cámaras sí tienen unos biométricos de alta calidad, sí permiten tomar la cara de ese delincuente que nos va a permitir formular la denuncia. Esa seguridad tecnológica cada día tenemos que invertir en tecnología. Si no invertimos en seguridad, les cuento algo, caballeros y damas prevencionistas que nos escuchan el día de hoy, tenemos que estar a la par, si no nos vamos volviendo obsoletos, capacitarnos, enterarnos y adquirir tecnología de alta calidad. ¿Cuál es el plan de emergencias que debe conocer el hombre de vigilancia y seguridad privada para atender una situación antrópica? Y eventos especiales. Por ejemplo, evento especial, estamos en épocas de Navidad, vamos a hacer lógicamente las novenas en los centros empresariales, en las organizaciones, entidades públicas y privadas. Y entra muchas más personas que los empleados, dentro de las familias, dentro de sus niños. Aprovechamos para esas habilidades blandas y mejorar nuestro ambiente laboral, nuestro clima organizacional. Pero
Hoy no entran 100 personas, entran 500. Entonces, es un evento especial. Estamos preparados para esos eventos especiales y es por darles un ejemplo. Vámonos con la sesión 2. Cuidando al hombre de vigilancia, prevención de seguridad en el trabajo. Vamos a ver esos riesgos de oficio, esa exposición física, lo psicosocial, biomecánico. Vamos a ver cuáles son los EPP adecuados, esas pausas activas y ergonómicas. Vamos a ver esa salud mental, el manejo del estrés, el apoyo psicológico, esos señales de alerta. Acá los miramos muy rápidamente, muy ligero. Miramos un barniz de cada uno de estos temas, porque después vamos a tener unas sesiones donde lo vamos a poder desglosar y mucho más. Por ejemplo, el tema de salud mental, que va a ser nuestra sesión número 10 de la vigencia 2026. Sus turnos nocturnos, cómo realmente, qué tenemos que tener en cuenta entre ese tipo de situaciones para el hombre que está trasnochando permanentemente. Sus derechos laborales, esa cultura del cuidado mutuo. Entonces, acá en esta sesión especialmente, vamos a tener una profesional que nos va a acompañar, que es una gran experta en todo este tema de derechos laborales, con énfasis en la vigilancia y seguridad privada. Entonces, sé que esta la vamos a hacer compartida y sé que les va a gustar. La sesión número 3, protocolos y procedimientos para implementar en la vigilancia y seguridad privada. Ya hemos hablado de algunos importantes, pero acá vamos a enfatizar y vamos a mirar qué protocolos tenemos que tener y qué son las particularidades de esos protocolos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de los procedimientos de emergencia, activación de alarmas y apoyo a las brigadas. Vamos a hablar del primer respondiente en emergencias médicas, para que el hombre de vigilancia no solamente quede llamando, sino que haga parte de ese primer respondiente con experiencia, conocimiento. ¿Qué debe saber? Se debe conocer ese artículo 131, ese artículo de lo que habla del socorrismo, cuando realmente el hombre de vigilancia no pueda realmente ejercer todo su conocimiento, pero no omita socorrer a alguien que lo necesita cuando en un paro cardíaco súbito. Ahí lo vamos a recordar. Vamos a ver un tema de prevención de incendios, que es saber el hombre de vigilancia. Esa atención de incidentes, riñas, hurtos, agresiones con protocolos seguros, protocolos de evacuación, procedimientos de apertura y cierre de instalaciones, ese checklist de seguridad, manejo de objetos prohibidos, detención, retención segura, el reporte. Tenemos que mirar qué sustancias son prohibidas y cómo lo vamos a manejar. Comunicación operativa, el uso del radio, códigos, cadena de mando, sistema de comando de incidentes. Vamos a ver cómo se aplica desde la línea, desde la objetiva, desde la visual del hombre de vigilancia y seguridad privada. El registro del reporte, bitácoras, informes escritos, evidencia fotográfica. Y el control de correspondencia y paquetería. Entonces, mire, esa sesión 3 va a estar bastante interesante para que no se la pierdan. Sesión 4. Vamos a hablar de la articulación para prevenir riesgos. Entonces, vamos a mirar, vamos a recordar un poco esa ley 1801, Código Nacional de Seguridad Ciudadana, cuáles son esas bondades que tiene la empresa de vigilancia y qué tiene que implementar y por qué es la necesidad de articulación con la empresa. Entonces, esa gran articulación logramos lo que es la seguridad integral. Acá lo vamos a perfilar y a mejorar lo que vimos el año pasado. La sesión 5, análisis de contexto. Vamos a ver unas matrices que les van a servir para entender las amenazas y vulnerabilidades de la empresa de seguridad privada. Entonces, amenazas externas y vulnerabilidades internas. Y cómo se debe articular para, lógicamente, sacar esa gestión del riesgo que nos permita, lógicamente, tener muy actual esa gestión del riesgo de la empresa. Pero no es de la empresa de vigilancia, es de la empresa de vigilancia prestando su servicio a esa organización pública o privada. Lo que debemos entender es la relación entre lo que puede ocurrir, que es la amenaza, y lo que debilita la respuesta, que son las vulnerabilidades. Es ideal para tener, lógicamente, fichas técnicas y como material de discusión en tu capacitación y cómo ustedes tienen que ser multiplicadores de la gestión del riesgo. Si nuestro personal no entiende la gestión del riesgo, les cuento algo, caballeros y damas, apaguemos y recojamos y vamos. Todos estos hombres tienen que entender perfectamente la gestión del riesgo porque ellos son los que perciben, los que entienden cómo se puede vulnerar la organización y la empresa. Y cuando perciben esas vulnerabilidades y saben
cómo realmente hacer esa gestión del riesgo. Cada día nos vamos a blindar más y más frente a esas amenazas que son esos riesgos externos. La sesión número 6, protocolo de actuación del hombre de vigilancia frente a emergencias naturales y antrópicas. Entonces hablamos de detectar y alertar, identificar la emergencia y comunicarle de forma inmediata. Cómo protegemos vidas, guiar la evacuación y apoyar a personas vulnerables. Ese control inicial, cerrar acceso y mantener siempre la calma. Es el nivel de coordinación, seguir instrucciones de brigadistas para evitar el ingreso de autoridades. Cómo nos articulamos. Ahí vamos a ir mejorando algunos conceptos. Esos primeros auxilios básicos. Aplicar técnicas simples y seguras. Registrar y reportar. Documentar acciones y entregar informes. Y esa evaluación que viene después. Participar en la retroalimentación y mejorar los protocolos. Vámonos para la sesión número 7. Protocolo de actuación en caso de disparos o hostigamientos a los centros de trabajo. ¿Cómo actuar en medio de una balacera? Entonces, ante una situación de disparos o hostigamiento, el vigilante debe activar de inmediato las alarmas y comunicar la emergencia a la cadena de mando, priorizando siempre la protección de la vida mediante evacuación y refugio en zonas seguras. Debe cerrar accesos y evitar la exposición directa al riesgo, manteniendo siempre la calma y el orden entre las personas. Posteriormente debe coordinar con autoridades externas para facilitar su ingreso y entregar información precisa. Y finalmente registrar y reportar los hechos y las acciones realizadas, asegurando que la empresa cuente con un informe oficial para la evaluación posterior en la revisión por elección, la rendición de cuentas y el comité paritario. Acuérdense que acá estamos desde el marco de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a establecer y a documentar y hacer frente a ese tipo de situaciones. Una sesión 8 que me encanta. Protocolo de autoseguridad del hombre de vigilancia. ¿Qué hacer frente a las personas agresivas y violentas? Esos pasos para manejar un cliente difícil. Ser excepcionalmente amable, utilizar un tono de voz suave pero firme, hazle las preguntas breves y oportunas, no intentar calmarlo tocándolo, asume tu responsabilidad frente a la situación de riesgo, que eso no es conmigo, no. Nosotros somos primer respondiente en la mayoría de situaciones y es importante saber y memorizar, tener ese paso a paso frente a ese cliente difícil y complejo. La sesión número 9, volvemos otra vez con el tema, el énfasis de esta norma, que son los derechos humanos. Y cómo esos derechos humanos, y este artículo 32, que es la ausencia de responsabilidad penal, cómo entenderla y formas de proceder. Es un tema que es recurrente, tenemos que estar mirando casuística de cómo y de lo que ocurre en el país, para que nuestros hombres de vigilancia no vayan a ser objeto de una vulneración de derechos humanos en un país muy cambiante. Acuérdense que tenemos la paz total, que es la norma actual frente a estructuras criminales. Entonces vamos a ver un poco de cómo en este momento, cómo estarían las estructuras criminales en el país. Tiene un año muy complejo, un año de elecciones, donde la violencia, la criminalidad tienen generalmente unos picos de aumento. Entonces va a ser importante esta capacitación para entender cómo las estructuras criminales y cómo debe ser el actuar y proceder en el marco de esos derechos humanos. ¿Listo? Vamos con la sesión número 10. Salud mental para el hombre de vigilancia y seguridad privada. La última sesión del año 2026. Y acá vamos a mirar el tema de salud mental. La salud mental del hombre de vigilancia es un pilar de la seguridad privada. El estrés, la fatiga y la presión constante afectan su bienestar y su desempeño. Hay que cuidarla y se requieren pausas activas, apoyo psicológico, capacitación y manejo de estrés, turnos regulados y cultura organizacional del autocuidado. Por eso tendremos nuestras 10 sesiones de la vigencia 2026, pero no quería terminar hoy recordándoles que tienen ustedes en su compañía de seguros este curso. Dura 3 horitas no más. Es el curso virtual de prevención de riesgos en el sector vigilancia. Entonces, caballeros y damas,
ustedes con el link de la organización pueden entrar a hacer este cursito de 3 horas. Aprovechemos esta época de Navidad, esos primeros días de enero, que mucha gente aún está en descanso. Y podemos hacer este cursito y reciban su certificado de capacitación. ¿Qué tiene este curso? El curso se enfoca en el decreto reglamentario 1072 del 2015 sobre seguridad y salud en el trabajo, previniendo riesgos de violencia, accidentalidad o fatalidad. Desarrolla competencias en la identificación y valoración de riesgos según la guía técnica colombiana, la GTC 45, específicamente para el sector de vigilancia, promoviendo la cultura del autocuidado. Hay unos objetivos reales, hay unas competencias del curso, hay 2 módulos. El módulo 1 es el de conocer y aplicar el decreto reglamentario 1072 para el sector vigilancia y está el contexto y fundamento de la GTC 45. Cuando ustedes lancen ese curso, pues lógicamente van a recibir su certificación. ¿Cuánto dura? 2 a 3 horas. Tiempo activo en la plataforma, 15 días al momento que ustedes se inscriben y les llega el link para ingresar. Tipo de aprendizaje asincrónico. Y el proceso de inscripción, ahí lo encuentran. Para tramitar tu inscripción, ingresa al siguiente link, inscripcionvirtual.posipedia.com.co, y ahí está el índice. Entonces, tomen fotografía de esta imagen para que puedan hacer este cursito en estas épocas y cada día mejoren sus habilidades. ¿Listo? También hay otro curso importante, el curso virtual de prevención de riesgos en el sector de vigilancia, de la norma técnica 18788. Fuera de que hemos tenido 20 sesiones, ya 20 horas, ustedes pueden hacer este curso en 2 horitas, máximo 3. Y el curso tiene 3 módulos: contexto y fundamentos de la norma técnica ISO 18788, el módulo 2, derechos humanos en el sector de vigilancia, y el módulo 3, el uso de la fuerza en el sector de la vigilancia. Entonces, hombre de vigilancia, hombre de seguridad, hablar de integralidad de la norma significa hacer todos estos cursos y estar cada día más capacitados, más entrenados y mejor formados. Igual que el curso anterior, que es inscribirse y hacer el paso a paso ya después de estar inscrito del correo que va a llegar. Bueno, mi querido Oscar, van a ser las 10 de la mañana. No sé si tenemos preguntas, inquietudes. Cuéntame a ver qué dudas, inquietudes tenemos en este momento de las personas a nivel país. No, doctor, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, para mí realmente, Oscar, a ti y a todo el equipo de Positiva, porque para lograr estas sesiones hay un gran equipo, un grupo de ingenieros, de personas técnicas, profesionales, que están permitiendo que lleguemos a ustedes, a sus hogares, a sus empresas. Y queremos decirles que cada día en Positiva, Compañía de Seguros, nos preocupa que no se te materialice ningún riesgo laboral. Somos 55 comunidades y queremos que esas 55 logres apropiar información. Entonces, Dios me los bendiga y que realmente este 2026 les traiga a ustedes muchas bendiciones. Y ahí sí, que el niño Dios les traiga muchos regalos. Vean todo, cuidémonos. Autocuidado. Primero yo debo estar bien para cuidar a mi familia y enseñarles todo eso que ustedes aprenden en estas comunidades del conocimiento. A todos, mil y mil gracias por haberme acompañado en esta comunidad que es la del Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Nos veremos en la vigencia 2026. Oscar, muchas gracias. Doctor Valencia, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles,
después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. También en Positiva queremos que siempre estén al día con lo mejor de la prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que le ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de su equipo. Es muy fácil unirse, solo escanear el código que aparece en pantalla o dar clic en el enlace que publicamos en el chat. En la parte superior derecha, dar la opción seguir. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.